En Argentina, hace muy pocos días, falleció el primer presidente que tuvo la democracia desde 1983, el doctor Raúl Alfonsín. Mucho se ha hablado en los medios, mucho se ha homenajeado a Alfonsín y mucha gente ha ido a su funeral, que fue público en el Congreso de la Nación. Ahora, debemos hablar en serio de quién fue Alfonsín. Tengo en mis manos este libro de uno de los mejores periodistas de la Argentina, Jorge Lanata. Él tiene una forma particular de escribir este libro y de hacer su periodismo, que es mucha opinión y mucho dato. Entonces, para leer bien este libro, para saber leerlo, hay que diferenciar de los hechos y el dato de la interpretación. Entonces, él habla del siglo XX y él se dedica, por supuesto, al gobierno de Alfonsín, y me permito leerles algunos datos, no opinión de Lanata, datos concretos del gobierno de Alfonsín para que veamos quién fue este señor. Bien, Alfonsín es elegido en Argentina en octubre de 1983. Todo ese año anterior se hizo la campaña presidencial. Y en la campaña se elaboró un documento que fue dado públicamente a conocer, y el documento decía lo siguiente: no se modificarán las normas preexistentes sobre la eximente de responsabilidad por obediencia debida. Será la justicia y no los interesados la que decida quiénes tienen el derecho de invocar la obediencia debida como justificación o excusa. Se habló también de que Alfonsín era un hombre de paz, un hombre que, es cierto, estuvo en contra de la guerra de Malvinas, es cierto que integró la Asamblea por los Derechos Humanos en la década del 70, eso hay que reconocerlo, pero llegado al poder, el señor Alfonsín, ¿qué hizo? Entre el 1 de junio de 1984 al 13 de octubre de 1987 se firmaron 14 decretos de exportación de material bélico. Récord de este presidente, que vendió más armas que Menem. Se exportó material bélico a Perú, Guatemala, que estaba en un conflicto bélico interno, Bolivia, Irán, que estaba en guerra con Irak y estaban los ayatolas gobernando en la década del 80. En este caso, en Irán también se vendió material pesado. En octubre del 85 se le vendió a Irán, escuchen bien, gel para carga de napalm. Y lo más curioso es que toda esta venta a Irán ocurrió en el conflicto con Irak, como ya dije, en el cual Argentina era parte del grupo no alineados, o sea, era neutro. Nunca se investigó esto, por supuesto. La cantidad de armas vendidas por Alfonsín, que fueron con decretos que tenían su firma y la del señor Caputo, fueron 500.000 armas. 500.000 de armas se vendieron en apenas 4 años. La mitad a Irán. La ley de punto final, esto es muy interesante, en el Congreso de la Nación, fíjense cómo es la historia. La ley de punto final fue votada por Alfredo Bravo, un socialista que fue detenido y torturado por los militares. Bueno, él votó, apoyando a Alfonsín, la ley de punto final. También la votó Fernando Larrúa, futuro presidente. Ahora veamos quién votó por la negativa. Se negaron a votar la ley de punto final Alzogaray, líder liberal a ultranza; Cafiero, que estuvo en el funeral de Alfonsín; Rodríguez Sá, caudillo de San Luis, un loco mesiánico; Romero, caudillo de Salta; y un señor llamado Carlos Menem. Señores, Menem, que después indultó a los militares, votó por la negativa al punto final. Con esta ley zafaron de la justicia 500 oficiales y suboficiales. Opinión de Lanata.
opinión de Lanata. Para justificar el punto final y la obediencia de vida, dicen que Alfonsín encarceló a los comandantes en el juicio a las juntas. Esto es totalmente cierto, como también lo es que ningún gobierno dejó en libertad a tantos criminales. Habíamos dicho, con la ley de punto final, 500 zafaron, y con la ley de obediencia de vida, 400 militares. En total, casi 1000 militares evitaron ser juzgados por estas leyes que Alfonsín dijo en su documento previo que no iba a aplicar y que después aplicó, arrodillándose frente a las sublevaciones militares que había en Buenos Aires y en otras provincias. Entonces, los medios manipulan y la gente en Argentina olvida y no tiene memoria. El funeral de Alfonsín fue un fenómeno social de masas. Y ahí uno se pregunta por qué pasó eso. Y hay varias respuestas. Una puede ser por nostalgia, porque mucha gente se ilusionó con la llegada de la democracia, fue una compensación realmente con tantos años de tanta violencia. Otra cosa puede ser que después de los presidentes que vinieron, todo ese desastre, esa caterva, esa tríada inolvidable de Menem, Duhalde y de la Rúa, que fue un desastre, la gente ve a Alfonsín a un tipo espectacular. Y es cierto, comparado con Menem, de la Rúa y Duhalde, Alfonsín es lo mejor que hubo hasta Néstor. Entonces, ¿fue por eso? ¿Fue por una nostalgia? ¿O fue porque la gente quiere un cambio? Cuando comienza a hablar de Raúl Alfonsín, vuelvo al libro de Lanata, Jorge Lanata dice lo siguiente. Este libro fue escrito en 2003. Dice así: Alfonsín golpeó a las puertas de la historia hasta que los nudillos le sangraron. Fue el primer presidente de una democracia recuperada y exigió una página que llevara su nombre, pero no tuvo coraje de llenarla. Quiso ser Kennedy o Irigoyen o De Gaulle, y la mayor parte del tiempo fue Balbín o Sanguinetti o López. Tampoco supo que es en vano golpear a las puertas de la historia. Ellas se abren solas o quedan cerradas para siempre. Debo decir que con el funeral y el fenómeno social que fue ese funeral, Alfonsín, a pesar de todo, entró en la historia.